Hola, mi linda familia de Viviendo Sin Límites. Nos encontramos en el Valle de los Chillos, acá en nuestro querido Ecuador. Y conmigo está Rafael Intriago. Él es un coach, conferencista. Y en el segmento de lo que es finanzas, vamos a estar inspirando, hablando, dándonos algunos consejos para todos aquellos emprendedores que quieren transicionar, que quieren soñar en grande y quieren ponerse sus propios negocios. Así que, Rafi, bienvenido. A ti, gracias por la oportunidad, por el privilegio y pues un gusto estar aquí contigo y con tu audiencia. Rafi, sabemos que transicionar en soñar en este tal vez negocio que siempre han querido, hay jóvenes que sueñan y que muchas veces lo logran, pero ¿cómo nosotros podemos comprender cuáles son esas etapas para lograr este emprendimiento, este negocio, a que sea exitoso? Mira, creo que todos tenemos un anhelo y hoy por hoy el mundo globalizado, como ya lo vivimos ahora, nos ha llevado a tener herramientas muy importantes para generar este tema de emprendimiento. Hay muchas cosas que nos van a llevar de paso a paso y creo que hoy por hoy los jóvenes tienen muchas herramientas para desarrollar los emprendimientos. Pero hay que tener claro algo que es muy importante. Hay alguien que dice, un emprendimiento sin conocimiento es puro entretenimiento. Eso es importante poder desarrollar. Creo que el éxito de un emprendimiento es cuando yo lo veo como tal, como un proceso que me va a llevar a tener no solo mi emprendimiento, sino llevarlo a tener mi empresa como tal. Y en cuestión de emprendimientos, ¿qué es lo último? ¿Qué está en tendencia? ¿Qué tú crees que nosotros pudiéramos aconsejarles a aquellos que dicen, bueno, yo quiero emprender? ¿Cómo inicio esa trayectoria, no? Sí, mira, hoy por hoy, una de las cosas que está pasando en este mundo muy digitalizado a partir de la pandemia, yo creo que esto tuvo un tema se exponenció mucho más, que tiene que ver con los modelos digitales. Hoy por hoy el internet, todo lo que tiene que ver con redes sociales, nos ha permitido tener una vitrina para poder alcanzar a gente que a veces de pronto tú decías, yo pienso muy local, pero hoy por hoy tu emprendimiento, cualquiera que sea, el tema de la educación, el aprendizaje, todo lo que nosotros podamos tener y podemos llevarlo a través de unas plataformas digitales, nos van a permitir tener esa apertura a ese mundo. Entonces, hoy por hoy está muy en tendencia y es el inicio de este tiempo muy digitalizado. Ahora, no digo que es el inicio, yo sé que hay mucha gente que ya lo está haciendo, sin embargo, creo que es la oportunidad para poder pensar de manera global. Y en esto de emprender, te voy a poner mi ejemplo personal. Cuando yo transicioné de trabajar tantos años en medios de comunicación en compañías, donde pues yo no tenía ese privilegio de tal vez lograr la producción que yo quería, cualquier idea que traía era parte de la compañía, yo no me podía llevar ninguna producción que yo hacía dentro de esa estación. Y cuando yo salgo y transiciono, me doy cuenta que estaba con muchas necesidades de conocer cómo, por ejemplo, crear la visión, la propuesta, qué quiero alcanzar de aquí a 5 años, a 10 años. Entonces, algo que a mí me ayudó muchísimo es tener mentores. Y en ese aspecto yo quiero que tú me hables como coach también de finanzas, cómo dar esos primeros pasos. Mira, lo que tú hablas es muy importante. Primero, entender que hay una visión. Justo hoy hablábamos en un grupo, en una mastermind que tenemos, acerca de la importancia de la visión. La visión, quiero llevarlo a algo que a mí me gusta poder entender, que cuando tú tienes una visión es hacia dónde vas a llegar, pero también esa visión debe inspirar a tu equipo. Pero si tú quieres emprender, lo primero lo que te decía, un emprendimiento sin conocimiento es puro entretenimiento. Primero capacítate. Para poder salir de ese lugar es importante capacitarse. Entender cuáles son las variantes, cuáles son esas aristas importantes en un emprendimiento. Recursos humanos, el talento, que es súper importante. A veces creemos que eso nos va a detener. No, al contrario, va a permitirme seguir adelante. Por ejemplo, mi producto. ¿Cómo yo hago que mi producto cada vez evolucione y crees que realmente se vuelva competitivo? ¿No? El tema de marketing. A veces queremos trabajar en todo menos en el mercadeo. Y todo viene por el marketing. Llevarlo a escalar mi negocio. Entonces, yo creo que ¿qué es lo que nos va a permitir eso?
Primero, reconocer que necesitamos ayuda. Un emprendedor tiene que tener la humildad de saber, yo necesito ayuda, y en ese caminar poder ser enseñable y tener disciplina en eso. También conocer cuál es nuestra competencia. Creo que yo tengo una agencia de marketing y pues comprendo perfectamente cuando hay personas que dicen, ¿sabes qué? Yo ni lo he pensado, yo no tengo un presupuesto para yo hacer marketing. Lo que yo hago es simplemente le digo a mi hijo que le ponga en redes sociales, nos anunciamos y cuando yo digo, pues por eso está los resultados que estás viendo, porque hay una ciencia detrás de este conocimiento de mercadear tu negocio. Entonces, ¿qué más nosotros necesitamos, aparte de lo que es ya establecer la visión, crear buenos hábitos, transicionar de una mente? Porque, claro, como tú dices, es importante reconocer, ¿yo soy un buen empleado o soy una persona que me gusta los riesgos? Y ahí es donde yo tal vez puedo identificar, ok, si yo puedo emprender, si yo puedo hacer y ser muy creativo, entonces formo un equipo. Por supuesto. Y eso es importante. Y eso es el poder formar. Ahora, para formar el equipo, yo tengo que tener claridad. Porque yo no te puedo decir, ok, yo tengo un equipo, pero ¿y cuáles son las directrices que le doy a un equipo? Tú puedes tener un excelente equipo. Cuando tú ves exactamente, pongámoslo en el tema que es muy popular, el tema del fútbol o el soccer, dependiendo del país donde estés. Pero de pronto cuando tú ves que tienes un buen equipo, pero cuando los resultados no dan, ¿a quién cambian? A los jugadores, no, Al director. al director. ¿Por qué? Por supuesto. Porque de pronto él no tiene la visión de poder transmitir a un equipo. ¿Te das cuenta de la importancia del liderazgo? En la disciplina que tú hablabas, en todo ese equipo es el liderazgo uno de los factores importantes que necesita un emprendedor para poder desarrollar. Ahora, el emprendedor tiene esas características que necesita afinar. Ahora, todo esto es un proceso. A veces queremos o pretendemos de pensar de que en poco tiempo vamos a llegar a ser grandes. No, es un proceso, es aprender a vivir los procesos. Cuando aprendemos a vivir los procesos, el camino se vuelve más manejable. ¿Cómo nosotros seguimos inspirando a todas estas personas que sueñan contigo? Tú dijiste la palabra y creo que es clave. Yo creo que las personas se unen a ti no por lo que tú tengas como recursos, porque lo que tú dijiste, yo que tengo es la visión. Tal vez no tengan los recursos, probablemente te faltan muchas cosas, pero tuviste una visión que lograste transmitir y eso inspiró. Y cuando tú puedes transmitir una visión, la gente se une a eso. El trabajo o una de las cosas que hace el líder es transmitir e inspirar. Yo creo que cuando tú te sientes inspirada por decir yo quiero llegar a donde está, porque yo sé lo que puede hacer, es espectacular. Ahora, en ese equipo que tú hablas, me encanta porque eso enriquece. Hoy justo hablaba, uno de mis mentores decía, algo que me caló muy profundo y él decía, las fortalezas de un equipo, las fortalezas de una persona tapan las debilidades de otro. Y se vuelve este engranaje interesante de que tal vez yo no soy bueno para todo, yo tengo muchos lados flacos, pero tengo un equipo que me hace ver realmente fortalecido en muchas áreas. Y creo que eso es importante, inspirar, generar visión, ¿sí? Eso es importante, es darles un proyecto futuro, es diseñar futuro con ellos. Mira, una acción, una decisión sin acción no produce transformación. ¿Cuántas decisiones hemos tenido en la vida? Pero ¿cuántas veces nos ha costado mover eso? Y muchas veces nos frustramos y decimos, ¿y por qué no pasa eso? La pregunta es, ¿qué me está deteniendo a mí a dar ese paso que necesito? ¿No? Y alguien decía que estamos a un paso, en lo que anhelamos está a un paso de ese lugar llamado miedo. Cuando nosotros decidimos pasar ese lugar, vamos a ver cristalizadas las cosas. Tal vez no como queramos, pero es un proceso que nos va a llevar a alcanzar eso. Y algo que nunca quisiera que me pase a mí o le pase a cualquier persona es que recordemos el pasado y digamos, ¿por qué no lo hice? Estuve en el momento indicado con las personas correctas y por el miedo no lo hice. Y regresar a mirar atrás y solamente pensar, what if? ¿Qué hubiese pasado? O sea, eso para mí no es una opción. Prefiero fallar, prefiero darme cuenta que, bueno, lo traté y saber qué hay detrás de todo este puente, porque a la final
estamos en transición. Entonces, ir aprendiendo esta maravillosa experiencia de vida de emprender un sueño. Así que quiero que me des el último consejo para despedirnos. Voy a construir a función de lo que tú nos dices. Se dice que el lugar donde existe, el lugar donde hay más riqueza en el mundo, no está en Silicon Valley, no está en Nueva York, no está en el Medio Oriente, no está en esos lugares. El lugar más rico del planeta está en el cementerio. Ahí están los libros que nos leyeron, los proyectos que nos hicieron, las canciones que nunca se escribieron. Y en función de eso, mi mensaje final es: estás a un paso de lograr tus objetivos. No esperes tenerlo todo. Muchas veces esperamos, si yo tuviese esto o espero esto. No, empieza de donde estás. Y créelo que cuando tú tienes la visión y comienzas a juntar esos engranajes de personas que ya están allá, del sueño, de poder estructurar, de capacitarnos, de ser conscientes, de ser intencionales en el crecimiento, todo lo demás se va armando en el camino. Y vas a darte cuenta que al final tu entendimiento va a llevarte a donde tú estás en el. Así terminamos. Qué gusto haberte tenido, Rafi. Vamos a invitarte nuevamente para que sigamos en este segmento de finanzas, esperando que sea muy productivo para ti. Seguimos aquí en el programa Viviendo Sin Límites, no te retires. Hola, ¿qué tal, mi bella familia de Viviendo Sin Límites? Estamos súper contentos de nuevamente tener a Rafael Intriago hablándonos de finanzas, pero en esta ocasión va a hablarnos sobre esas deudas activas y pasivas. Como quiera que se escuche, son deudas, y ya me trajo una depre porque la verdad que es tan difícil tener deudas. Pero bienvenido, Rafi, qué gusto tenerte. A mí, qué gusto poder estar aquí nuevamente con tu audiencia y hablando de un tema tan interesante como es el tema de las finanzas y las deudas que tú hablaste. Tú eres coach, eres empresario, has tenido experiencia, no solamente nos hablas en la teoría, sino de experiencia de vida. Cuando tú iniciaste tu negocio, ¿cuántas deudas, cómo manejaste estas deudas que ahora pues te permiten ya tener activas y pasivas? Vamos a empezar por ahí. Sí, mira, una de las cosas que me llevó a aprender finanzas fue los dolores que yo tenía, las dificultades, aquellas malas decisiones que había tomado porque nunca me habían hablado de las finanzas. Te cuento que yo tuve la oportunidad o el privilegio de poder estudiar una carrera administrativa. Sin embargo, me enseñaron a administrar el dinero de otros, pero nunca pude administrar mi dinero. Y eso generalmente ocurre porque yo conozco de contables, de personas que trabajan manejando dinero de otras personas, pero son los más endeudados. Así es. No manejan ni siquiera las finanzas de su hogar. Así es. Y creo que el mayor proyecto que tenemos nosotros como empresa es la empresa del hogar. Cuando nosotros administramos correctamente los recursos, vamos a poder tener un proyecto de vida mucho más interesante. Solo para decirles, uno de los factores que mayor índice de divorcios tiene que ver con las finanzas. Pero son cosas que no se hablan, son cosas que no se dicen y muchas veces están ahí, todos lo sabemos, pero no queremos entrar en ese proceso. Y también muchas veces las finanzas lo manejamos emocionalmente y eso nos afecta porque cuando nosotros tenemos peleas, la mujer tiende a ir de compras. Sí. Nos desahogamos en las tiendas. Los hombres, pues, ni se diga, ellos van, le entregan a su mamá o hacen cualquier cosa, menos manejar o ahorrar las finanzas en el hogar. Entonces, en ese aspecto, ¿cómo nosotros podemos entender cuáles son estas finanzas activas o pasivas? Entendiendo dos cosas. Quiero ir un poquito más atrás para poder no rascar solo la superficie, sino ir adentro. Todos tenemos una historia con el dinero. Y mientras tú no conozcas y puedas identificar tu historia con el dinero, vas a darte cuenta que puedes caer en estos hoyos. Ahora, yo sé que las deudas siempre tienen una connotación negativa, pero no siempre es así. No siempre una deuda puede llevarme a algo que no tenga un punto de salida. Y cuando tú hablas de deudas pasivas o activas, que en el tema empresarial o emprendedor se conoce el apalancamiento y la deuda, la diferencia es poder identificar cuál es el propósito por el cual yo me estoy endeudando. Muchos, como tú decías, hablabas muy puntual acerca de las mujeres que por sus emociones las llevan a hacer compras de consumo y que al final no tienen un proyecto, no tienen un propósito y eso nos comienza a generar un dolor de cabeza. Pero la diferencia es cuando yo puedo tener un proyecto de vida y saber
que yo lo que necesito es un flujo de dinero y hoy por hoy no puedo invertir todo mi dinero en esto. Entonces ahí yo debería pensar qué posibilidad yo tengo de poder apalancarme o tener una deuda de manera positiva, activa, lo que tú quieras, para poder llevar mi negocio, mi emprendimiento a un nuevo nivel. Y esto de hablar de nivel en nivel, siempre cuando empezamos un negocio, empezamos muchas veces con deudas. Y a veces se van acumulando y no realmente tenemos ese activo, ese cash flow, ese dinero que decimos, bueno, lo tenemos guardado por si acaso nos va mal, ya tenemos. No, todo lo contrario. Nosotros cuando emprendemos sueños, generalmente ni siquiera sabemos con cuánto contamos y mucho menos decir, bueno, de aquí a 2 años voy a tener o voy a generar o estadísticamente voy a darme cuenta que sí voy a tener lo suficiente o no. Entonces, en esta parte de la administración, ¿qué nos recomiendas hacer? Mira, y aquí hay varias cosas y hay varios conceptos y hay muchas personas tal vez no estén de acuerdo, pero hay varios conceptos. Hay gente que dice, nunca emprendas con deudas. Y creo que es un buen comienzo, porque si tú vas a emprender con algo que realmente vas a probar recién, si el negocio tiene o tu emprendimiento tiene la apertura en el mercado, es complejo eso de emprender con deudas, porque realmente es un producto que yo no voy a probar. Ahora, yo creo que es importante que tú puedas identificar cuál es tu proceso, o sea, cuál es tu proyecto, para qué quieres endeudarte. Ahora, yo creo que deberías ir escalando. Si hoy por hoy yo tengo algo que quiero empezar como un emprendimiento, voy midiendo en el mercado cómo se va aceptando y poco a poco ir llevándolo a un siguiente nivel. Pero, ¿cómo lo manejo? En este campo debería entender que hay algo que se llama apalancamiento y que yo puedo tener el dinero de otros para poderlo producir. Cuando yo tengo lo que hablábamos la vez anterior, un emprendimiento sin conocimiento es puro entretenimiento. Y si tú tienes el proyecto en el cual tú lo tienes bien establecido, lo manejas de una manera muy clara, vas a darte cuenta que lo que estás haciendo en ese emprendimiento te va a generar una ganancia. Pero esa ganancia hoy por hoy no la puedes gozar. Deberías reinvertir en el negocio para ir creciendo tu negocio y de esa manera poder llevar tu empresa, tu emprendimiento a un nivel en el cual te permita tomar el dinero de otros para un beneficio propio. Y eso es clave, porque generalmente todas estas deudas que nosotros tenemos, lo hacemos a veces contando solamente con mi dinero, no pensando que tal vez la familia pueda aportar, que la familia puede decir, mira, yo hago un préstamo sin que tengas que pagar intereses, porque creo en tu visión. Entonces ahí sería añadir a otras personas que puedan ver lo mismo que yo estoy viendo y que me puedan apoyar financieramente. Me encanta como tú lo estás planteando, porque muchas veces nosotros no tenemos esa visión y siempre creemos que tenemos que tener grandes corporaciones para que nos presten y nos hunden más. Pero diste un punto muy importante en el tema del emprendimiento y el apalancamiento. Es saber que yo puedo contar con gente que me puede ayudar con un proyecto serio. Y eso es importante. Hablábamos anteriormente de la visión. Cuando tú eres capaz de transmitir una visión y llevarlos a soñar a los demás, creo que tú te puedes convertir en alguien que pueda captar recursos de otros para llevar tu mismo emprendimiento a un proyecto real. Y eso es lo que hace aquel que tiene una mentalidad de inversionista. Porque imagínate, el inversionista trabaja con el dinero de otros sin poner en riesgo su dinero, pero con un proyecto que realmente beneficia a todos. Y mira, ahí te voy a dar un vivo ejemplo que mi hijo realmente me admiró, porque él me dice, mami, ¿sabes qué? Yo quiero ponerme un car wash. Yo quiero lavar carros para tener un extra. Yo le decía, ¿tú no sabes de negocios? O sea, para mí era eso, vamos a invertir dinero, dame el plan. Y él me dice, me mostró el plan, hizo su business card, puso su website, él hizo todo. Y cuando él me dijo, mami, réntame el garage de tu casa, porque ahí es donde yo lo voy a hacer. Invirtió en equipos, se preparó. Entonces, cuando yo le vi decidido, yo dije, yo quiero invertir en ti, porque lo que marcó la diferencia es la decisión y la determinación. Porque yo mismo le puse peros. Tú no, o sea, ¿cómo lo vas a hacer? Estás estudiando, estás trabajando. Para mí era un reto.
pero cuando yo le vi que estaba muy comprometido, que invirtió de sus ahorros, yo dije, aquí es donde yo quiero apoyarle. Entonces me imagino que así son los empresarios a otro nivel, donde ven tu visión segura, estable, saben lo que quieren y además saben que pueden confiar en tu responsabilidad. Creo que ahí es un detalle fundamental, porque los bancos quieren saber que tienen el resultado de regreso de toda su inversión. En este caso, yo quiero que me des algo más práctico, un ejercicio que quiero hacer contigo para poder comprender cuáles son las deudas activas y pasivas. Por ejemplo, una casa de una sola familia, ¿es una deuda activa o pasiva? Cuando yo la adquiero, la casa, para mi beneficio y no estoy teniendo rentabilidad de ella, eso se convierte en un pasivo. Es decir, que si yo compro una casa de inversión que me genere renta, entonces es una deuda activa. Sí. Muy bien. Exacto. Un carro. Igual, si yo compro el carro para generar, para ponerlo a trabajar, eso se convierte para mí en un activo. Me está generando ingresos. Si yo lo tengo el carro estacionado afuera de mi casa, se convierte en un pasivo. ¿Qué tal las joyas? Igual, las joyas generalmente se convierten en un... a futuro eso es un activo, porque no te está generando ningún gasto. Y al final, el oro puede generar un valor adicional en el tiempo. Hay dos factores importantes aquí. No solo es el tiempo, es la etapa financiera en la cual estoy viviendo. Probablemente en la etapa financiera en la que yo estoy necesito generar ingresos, o tal vez mi etapa financiera es donde necesito controlar gastos. Cualquiera que sea las dos, yo debo saber en qué etapa estoy para saber qué compro, si es un activo o un pasivo, y saber cómo lo voy distribuyendo en mi economía. La mejor inversión que podemos hacer nosotros siempre va a ser en nosotros mismos. Cuando nosotros crecemos, aprendemos, nos desarrollamos y cada vez invertimos en nuestro conocimiento, sin duda alguna va a ser nuestra mejor inversión. Así que yo te invito a que puedas invertir en ti, crecer y desarrollarte y que tu emprendimiento se convierta en una empresa sólida y de crecimiento constante. Así se nos ha terminado el tiempo. Rafi, muchísimas gracias. Seguimos con más aquí en el programa Viviendo Sin Límites.